los desiertos de Yemen, en las costas del Mar Rojo y en las tierras altas de Egipto, existía algo que los viajeros temían más que a la sed, más que a las tormentas de arena, más que a los bandidos, algo que esperaba en la soledad del desierto con una paciencia infinita. No perseguía a sus víctimas, no necesitaba hacerlo, las atraía, las engañaba, y cuando las tenía las destruía de formas que los textos medievales apenas se atrevían a describir con detalle. Su nombre era Gadar, y en árabe esa palabra significa exactamente lo que era: traición. El Gadar pertenece a la tradición de los jinn, los seres creados a partir de fuego sin humo según el Corán. Pero no era un jinn cualquiera. Según la tradición islámica recogida por Edward William Lane en sus notas sobre las 1001 noches, el Gadar era descendiente directo de Iblis, la figura equivalente al diablo en el Islam. Dios había creado una esposa para Iblis a partir de las llamas del Samum, ese viento abrasador del desierto que los árabes describían como un fuego que penetra los poros de la piel y que mata sin dejar herida visible. De esa unión entre Iblis y la demonesa del Samum nacieron varias categorías de seres: los gules, las silas y entre ellos el Gadar. Eran la descendencia del mal, criaturas nacidas del fuego infernal y la traición original de Iblis contra Dios. La fuente más importante que describe al Gadar es el Ajaib al-Makhlukat o Garaib al-Mawjudat, que se traduce como maravillas de las cosas creadas y rarezas de las cosas existentes. Lo escribió Zakaria al-Qazwini en el siglo XIII. Al-Qazwini fue un cosmógrafo y naturalista persa que intentó clasificar todo lo que existía en el universo conocido, desde los ángeles hasta los minerales, pasando por los jinn. Su obra fue una de las más leídas del mundo islámico medieval y sobreviven manuscritos en árabe, persa y turco en bibliotecas desde Harvard hasta la Biblioteca del Congreso en Washington. En ese texto, Al-Qazwini clasifica al Gadar como un demonio que habitaba las fronteras de Yemen, la región costera de Tihamá junto al Mar Rojo y las partes altas de Egipto. Según Al-Qazwini, el Gadar atraía a sus víctimas hacia sí mismo usando engaños. Una vez que el viajero estaba a su alcance, el resultado podía variar. En el mejor de los casos, el Gadar simplemente aterrorizaba a su víctima hasta dejarla en un estado de parálisis absoluta. En el peor de los casos, la criatura torturaba y agredía al viajero de formas brutales, antes de abandonarlo en medio del desierto, solo, sin orientación y sin posibilidad de encontrar el camino de vuelta. Los que sobrevivían al encuentro rara vez se recuperaban del todo. En cuanto a su apariencia, Al-Qazwini no dejó una descripción física completa. La Enciclopedia de Demonios en las Religiones y Culturas del Mundo de Teresa Bain, que recopila fuentes clásicas islámicas, describe al Gadar con formas que recuerdan a perros o cabras, aunque también podía manifestarse como un humano gigantesco. Era una criatura capaz de cambiar de forma según la necesidad. A veces aparecía como algo reconocible para atraer la confianza del viajero. Otras veces se mostraba en su forma real, grotesca y bestial, cuando ya no necesitaba el engaño porque la víctima estaba atrapada. Algunos relatos lo describen con garras afiladas, una estatura que superaba a cualquier hombre, y un aspecto que provocaba un terror tan profundo que el cuerpo del viajero dejaba de responder. Robert Lebling, en su libro Legends of the Fire Spirits, sobre los jinn en la tradición árabe, lo describe como un depredador del desierto que combinaba la fuerza bruta con una capacidad de engaño que lo hacía especialmente letal.
El nivel de peligro del Gadar para los humanos era extremo. A diferencia del Fénix, que no representaba amenaza alguna, o de la Banshee, que solo anunciaba la muerte sin causarla, el Gadar era un cazador activo. Buscaba víctimas, las engañaba deliberadamente, las torturaba y las dejaba morir en el desierto. Entre las criaturas de la mitología árabe, el Gadar ocupaba un lugar de amenaza directa junto al Ghul, que devoraba cadáveres y atacaba viajeros nocturnos, y la Scylla, que seducía a los hombres antes de destruirlos. Pero mientras el Ghul era más bien un carroñero oportunista, y la Scylla operaba con seducción, el Gadar combinaba ambos métodos. Podía atraer con engaño y destruir con violencia pura. Era la emboscada perfecta del desierto. Para entender por qué una criatura como el Gadar existía en la tradición árabe, hay que entender el desierto de Arabia. Las rutas comerciales que cruzaban la península arábiga eran algunos de los caminos más peligrosos del mundo antiguo. Un viajero podía caminar días enteros sin encontrar agua ni otro ser humano. La desorientación era una sentencia de muerte. El calor del samum podía matar en horas. Viajar solo era prácticamente suicida. El Gadar era la personificación de todos esos peligros condensados en una sola criatura. Era lo que le pasaba al hombre que se separaba de la caravana. Era la explicación sobrenatural para el viajero que salía de la ruta conocida y nunca regresaba. Lane, en sus extensas notas sobre las 1001 noches, publicadas en 1865, situó al Gadar dentro de una jerarquía demoníaca compleja. Por debajo de Iblis existían los Shayatin, los demonios propiamente dichos. Y dentro de los Shayatin había subcategorías. El Ghul habitaba cementerios y caminos abandonados. La Scylla podía mezclarse con los humanos sin ser detectada. El Gadar dominaba los espacios vacíos del desierto, las zonas donde no había nada más que arena y silencio. Cada demonio tenía su territorio. Cada uno cazaba de una forma diferente, pero todos compartían el mismo padre. Según Al-Qazwini en el Ajaib al-Maghlukat, el profeta y rey Suleimán, que en la tradición occidental se conoce como Salomón, recibió de Dios el dominio sobre todos los jinn y los shayatín. Los ángeles los arrearon como ganado desde las cuevas, montañas, pantanos, desiertos, valles, bosques, islas, ríos y mares, hasta reunirlos frente a Suleimán. Al-Qazwini registró que 420 grupos de jinn fueron sometidos bajo su autoridad. El Gadar estaba entre ellos. Fue la única época en la que estas criaturas estuvieron bajo control. Cuando Suleimán murió, los jinn quedaron libres otra vez, y el desierto volvió a ser suyo. El Gadar no viajó por el mundo como lo hizo el Fénix, ni se quedó atado a un linaje familiar como la Banshee. Se quedó donde siempre estuvo, en el desierto, en los márgenes del mundo habitado, en los espacios que los humanos cruzaban pero nunca controlaban. Las comunidades beduinas del Mar Rojo mantuvieron viva su historia durante siglos como advertencia. No viajes solo, no te desvíes de la ruta, no confíes en lo que encuentres en la soledad del desierto. Porque en la tradición árabe, la palabra Gadar no era solo el nombre de un demonio, era un concepto. Significaba la traición que viene disfrazada de algo que parece seguro. Y en un desierto donde todo puede ser un espejismo, esa era la lección más importante que un viajero podía aprender. ¿Alguna vez sintieron que el desierto les observa? Esta es la historia del Gadar, la encarnación
de la traición en la antigua Arabia. No solo es un monstruo, es la lección más dura para el viajero. Nunca confíes en lo que ves. Estaban acechando las rutas comerciales, disfrazado de amigo que ofrecía agua, solo para revelar gallas en el último segundo. Vimos cómo se diferenciaba de otros demonios como el Ghoul y la Sil, dominando él solo los espacios donde no hay nada más que arena y silencio. Revivimos breve momento en el que el rey Suleiman logró someter a miles de bestias y el caos que desató su muerte cuando el desierto volvió a ser suyo. Cada escena, desde el calor que distorsiona la vista hasta las sombras que revelan la verdad, fue creada para que sintieran ese miedo ancestral. Al final de esta leyenda beduina nos deja una advertencia eterna. En el desierto, la mayor amenaza no es el calor, no es la sed, sino la traición que viene disfrazada de salvación. Gracias por ver este video y hasta un próximo.